Libro de Job, capítulo 30, vamos a leer versículos del 26 al 31. Porque yo esperaba el bien, pero me ha llegado el mal. Esperaba la luz, pero todo se me ha oscurecido. Todo mi interior está agitado y sigue así. Me ha llegado la época de sufrimiento. Estoy tostado y no por el sol. Me levanto en medio de la gente reunida y grito pidiendo auxilio. Me he convertido en hermano de los chacales y amigo de los búhos. Mi piel se está achicharrando y mi cuerpo arde de fiebre. Y oiga esto, mi alegría se ha convertido en tristeza, mi felicidad en lamentos. Amén. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias. Hemos leído tu palabra. Oro que a través de este mensaje hables a nuestra vida, Señor. Oro por cada persona reunida en esta casa. Que nuestras vidas sean edificadas y que tu palabra llegue al corazón de cada uno. Y que cada necesidad también pueda ser suplida. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Me gustó esta versión, la palabra de Dios para todos, de este pasaje, porque Job da explica la condición en la cual él se sentía. Y esto, por eso he titulado el sermón de esta noche, ¿cómo lidiar con la frustración? Porque si usted ve aquí a Job, era un hombre que, como quien dice, había tocado fondo, pero de lo más profundo. Es decir, en una circunstancia que no había como esperanza para él. Al leer este pasaje y de esta manera, nos damos cuenta que nadie de los que está aquí podía sentirse como él, porque realmente a él le había ido de lo peor que a alguien pudo haber enfrentado. De hecho, todos conocemos la historia de Job. Ahora, como quiero hablar de la frustración, la frustración, amados, es un sentimiento cotidiano normal. Y cuando las cosas no salen como esperamos o queremos que salgan. Todos nos hemos sentido frustrados más de alguna vez, o podemos incluso llegar a una época donde dijimos, bueno, ni modo, así me toca vivir a mí. Y vivir con esa zozobra de que sus sueños, sus anhelos, sus planes, todo se vino abajo. Pero en la vida, amados, no podemos evitar las dificultades y las frustraciones, por supuesto. Por mucho, amados, que nosotros intentemos, vamos a llegar o pasamos por circunstancias donde decimos, ¿y ahora qué, verdad? Si yo había planeado esto, y mira, el resultado es esto. Es decir que por lo general todos queremos que en la vida nos vaya bien, que todo resulte bien en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en la salud, en todo. Pero no siempre las cosas son como uno anhela que sean. Entonces, y de hecho vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Ahora, tenemos que darnos cuenta que las dificultades o las frustraciones, como estamos hablando, es parte de la vida. Por ello, amados, debemos aprender a manejar estas emociones para transformarlas en algo constructivo y que no amarguen la vida. Porque si usted se deja llevar por los problemas que tiene, entonces le van a amargar la vida para siempre.
Pero al final es una decisión que uno tiene que tomar respecto a estas circunstancias. Ahora bien, ¿qué es la frustración? Bueno, la frustración es una emoción que surge cuando una persona no puede alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad. Es una respuesta emocional común que puede manifestarse como ira, molestia, decepción o tristeza, especialmente cuando se enfrenta a obstáculos o barreras que impiden el logro de algo deseado. La frustración puede surgir de diversas situaciones, incluyendo no alcanzar metas, cuando los esfuerzos no resultan en el éxito esperado, obstáculos inesperados, es decir, cuando se presentan barreras imprevistas que impiden el avance hacia una meta, expectativas no cumplidas, cuando las expectativas sobre una situación o relación no se materializan, limitaciones internas o externas, cuando factores personales como la falta de confianza o situaciones externas como la falta de recursos impiden alcanzar un objetivo. Comparaciones con otros, es decir, sentirse frustrado al compararse negativamente con los logros de los demás. La frustración también puede afectar el bienestar emocional y físico de una persona. Algunos de estos efectos incluyen las emociones negativas, la ira, la tristeza, la ansiedad, la irritabilidad y también problemas de salud. Es decir, en casos extremos, la frustración prolongada puede contribuir a problemas como dolores de cabeza, problemas digestivos o incluso problemas más graves como la hipertensión. También dificultad para tomar decisiones. La frustración puede afectar negativamente las relaciones con amigos, familiares, etc. Entonces, así que estas son algunas de las causas por las cuales viene la frustración. Y esto, amados, no le pasa solo a las personas inconversas, les pasa también a todos. Es decir, creyentes pueden estar en una iglesia y sentirse frustrados. ¿Por qué? Porque todo aquello que pensaban en un día lograr, llegan a X edad y dice: yo en esta época pensaba. Ahora, pero recuérdese, para los que están todavía jóvenes, la vida se tiene que planificar. La vida, uno tiene que tener sueños y visiones, pero a la vez tiene que tener metas y tiene que hacer esfuerzo por aquello que uno anhela. Ahora, que siempre nos vamos a encontrar con cosas que no esperábamos, de hecho se encuentran. Pero ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Frustrarnos y vivir amargados? De hecho no debemos hacerlo. Entonces, hay algunos ejemplos, aunque ya lo mencioné, que nos puede pasar a todos. Entre ellos puede ser en el matrimonio, cuando su cónyuge no hace los cambios de comportamiento que esperaba y que han sido motivo de discusión, de confianza y pérdida de respeto. Y luego cuando este cambio nunca llega, la persona se frustra. ¿Y qué dice? Creo que me casé con la persona equivocada. Y eso le puede pasar al hombre o a la mujer, diciendo pues que no sé por qué me casé con este o con esta. Entonces, cuando alguien llega a ese punto, ahí tiene un problema que debe de arreglar. Porque si la persona en verdad no busca la solución a ese problema, así que van a vivir siempre culpándose, siempre señalando los errores y creyendo pues que nos tocó la persona que no esperábamos. Entonces, esa situación uno debe de arreglarla. Porque imagínese vivir así, de hecho, eso no trae ningún beneficio a la persona, ni al matrimonio. Entonces, este sería pues uno de esos ejemplos, porque hay personas de hecho que viven así. Si no, no hubiesen divorcios. Si no, no hubiesen personas que cada uno por su lado están en su casa, pero a veces es por los hijos. Pero eso, amados, no trae ningún beneficio ni a los hijos ni a la pareja. Luego, con respecto a los hijos, cuando uno o más hijos se comportan de manera irrespetuosa con uno o lo que uno esperaba de los hijos
salió por otro lado. Es decir que nunca una persona puede que lo que anhela con sus hijos se vaya a cumplir. Hay muchos casos que sí, pero no siempre es así. No siempre. Por ejemplo, uno de padre anhela lo mejor para los hijos, tiene sueños para los hijos, pero los hijos toman sus propias decisiones. Y hay personas que se pueden frustrar, de hecho, por las decisiones que los hijos tomaron. Entonces, esto también puede generar frustración en los padres. En las finanzas, cuando el dinero, por ejemplo, no rinde, cuando las cuentas se ahogan y cuando las deudas lo van acorralando. Entonces, en estos casos, amados, una persona realmente puede llegar incluso a una edad donde dice: y yo que no pensé, ¿verdad?, que cuando llegara a mi vejez que iba a necesitar ayuda, o que iba a necesitar un ingreso, o que iba a necesitar ser pensionado, algo por el estilo. O incluso que la persona dice: es que no nos alcanza el dinero. Y esto, amados, genera conflicto a veces en los matrimonios. ¿Por qué? Por causa del dinero. Entonces, esto también llega a que las personas puedan vivir en una frustración. Por ejemplo, alguien está en una carrera universitaria y estudia para un examen, por ejemplo, por llevar una materia que le es difícil. Y esta persona estudió, se esforzó y al final no salió con la nota que quería. Y lo vuelve a intentar, incluso hasta dejan esa materia. Y luego dice, sigue posteriormente y dice: no, hombre, que quizás agarré la carrera que no era, ¿verdad? Entonces, esas cosas también pueden llegar a frustrar. En la salud, cuando la enfermedad golpea la vida de alguien y los médicos no saben qué hacer. Incluso uno quizás le ha pedido a Dios y dice: Señor, saname. Y quizás cada vez que se diga que vamos a orar, la persona ora, incluso ayuna, pero no ve respuesta. Eso puede también generar, como digo, frustración en la persona, porque dice: entonces, ¿qué debo de hacer? En la vida personal, cuando sabes que ese hábito nocivo te está matando, pero igual lo sigues practicando, te enojas contigo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces nos podemos frustrar contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dijimos: es que yo quisiera esto, quisiera lograr esto, pero no puedo. Y ahí vamos. Entonces podemos frustrarlos contra nosotros mismos. Entonces, hay algunas personas, como en el caso que leímos, donde expresa su frustración. Ellos experimentaron frustración al ver que todo se había oscurecido, no había respuesta. Y es por eso que quiero que volvamos a leer esa cita que originalmente vimos del libro de Job, porque me llama la atención siempre en la palabra de Dios para todos cómo Job expresa su sentir, cómo se sentía él ante la vida, ante la expectativa, aunque todo le fue quitado. Pero ahora dice: yo realmente no me espera nada nuevo, bueno, es decir, estoy acabado, estoy arruinado. Entonces dice Job 30:26: porque yo esperaba el bien, pero me ha llegado el mal. Esperaba la luz, pero todo se me ha oscurecido. Ahora, note bien, ¿qué esperaba él? El bien. Pero ¿qué le llegó? El mal. Entonces, claro, usted sabe que Job estaba en la voluntad de Dios. Job estaba siendo probado. Él no podía ver qué es lo que iba a pasar adelante, o que tenía fe, pero no sé cuánto tiempo él tuvo que pasar la prueba. La Biblia no lo dice. Ahora, pero es importante saber cómo él se sentía. ¿Qué esperaba él? El bien. Pero ¿qué le llegó? El mal. Entonces, a muchas personas esperan el bien, pero le llega el mal. Y entonces dice: esperaba luz, pero todo se me ha oscurecido. Versículo 27:
todo mi interior está agitado. Y oiga, y sigue así. Claro, ¿por qué? Porque no tenía respuesta alguna. No había alivio, no había quien lo consolara, quien le ayudara. Dios, como que Dios había desaparecido, pero era parte de la prueba. Dice, me ha llegado la época de sufrimiento. Yo espero que alguien aquí no diga, me ha llegado la época de sufrimiento y esto es difícil que vaya a terminar. Entonces note, él se da cuenta que esos días pasados ya habían desaparecido y ahora había llegado esa época. Versículo 28. Estoy tostado y no por el sol. Me levanto en medio de gente reunida, grito pidiendo auxilio. Ahora, ¿por qué dice que estaba tostado y no por el sol? Porque recuérdese que le había salido sarna. Entonces él se raspaba y seguro se le secaba la piel y le volvía a salir. Y como era en todo el cuerpo, era una cosa terrible. Entonces por eso dice él que estaba tostado, pero no era por el sol. Ahora imagínense, por lo menos si hubiera estado bien de salud, dijera alguien, bueno, por lo menos tiene salud, pero ni siquiera salud tenía. Ahora, ¿cómo se veía él con esa piel así? Ahora, versículo 20. Bueno, dice, me levanto en medio de la gente reunida y grito pidiendo auxilio. ¿Y usted cree que le ayudaba? Nadie le ayudaba. Versículo 29. Me he convertido en hermano de los chacales y amigo de los búhos. Es decir que en vez de tener gente que lo apoyara, gente que le extendiera la mano, no había nadie, ni familia, ni amigos, ni nadie. Todo había desaparecido para él. Entonces, por eso es que dice que se había vuelto amigo de chacales y de búhos, ¿verdad? Entonces, versículo 30 dice, mi piel está achicharrando. Se está achicharrando. Mi piel se está achicharrando. Yo no sé cuánto se le ha achicharrado la piel, pero no es porque le había agarrado la electricidad, ¿verdad? Oiga, pero aquí dice, mi piel se está achicharrando y mi cuerpo arde de fiebre. ¿Por qué ardía de fiebre? A causa del problema que tenía de la piel. Por eso que me dice. Y esto es bien tremendo, el 31. Mi alegría se ha convertido en tristeza. Mi felicidad en lamentos. ¿Hay alguien aquí que su alegría se ha convertido en tristeza? ¿Y su felicidad en lamentos? Ahora, entonces, vea usted que Job es una de esas personas que había enfrentado o experimentado la frustración. Entonces, ¿por qué? Claro, él perdió todo. No solo perdió hijos, no solo perdió sus bienes, sino también, amados, perdió su reputación, perdió las amistades, perdió los amigos, todo fue alejado. Ahora, miren en qué condición y cómo él le dice a Dios de su situación. Job 16:7. Job 16:7, mire cómo lo dice aquí Job. Oh Dios, tú me has, oiga, molido. Y oiga, y arrasaste con mi familia. Ahora, mire cómo dice esto. Me has molido y arrasaste, es decir, te los terminaste. Claro, literalmente uno sabe que Dios fue el que le quitó la familia. O sea, por lo menos Dios es el que permitió, ¿verdad? Quien fue es Satanás, pero quien lo permitió fue Dios. Entonces, Job no culpa a Satanás. Él le dice que Dios era bien. ¿Por qué? Porque Dios fue el que permitió lo que les sucedió. Entonces dice, oiga, me has molido y arrasaste con mi familia. Versículo 8. Me has reducido a piel y huesos, como si estuviera que demostrar que he pecado.
¿Por qué dice reducido a piel y huesos? Amados, porque seguro estaba flaco. Pues si la gente ya no le daba de comer, o sea, él ya no cocinaba, no tenía quien le cocinara. Entonces quiere decir de que hasta ese punto era como un vagabundo, pues. En el sentido de que no había quien le ayudara y la situación de su salud. Entonces, claro, él se puso flaco. Y además de eso, como dijo, la piel también se le había ennegrecido, como lo dice otra versión. Entonces, y dice como si tuvieras que demostrar que pecado. Es decir, que le estaba diciendo, es como que estés diciendo que yo fallé y por eso me está pasando lo que me pasa. Luego sigue diciendo, mi carne consumida testifica en mi contra. Versículo 9. Dios me odia y me despedaza en su enojo. Ahora, imagínense hasta qué punto había llegado decir que Dios lo odiaba. Y amados, una de las cosas que puede afectar a un creyente es llegar a un punto donde piensa que Dios la tiene contra él. Y hay personas que se enojan con Dios porque todo le ha ido mal y no hay respuesta. Entonces, vea que Job está diciendo que Dios se había enojado contra él y que lo odiaba. Y que lo despedazaba en su enojo. Claro, Dios no hacía eso, Dios lo estaba probando. Pero él pensaba, es decir, humanamente, por la misma frustración sentía que Dios lo odiaba. Y que por eso le estaba pasando todo. Terminamos, dice, rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. Óigame, amados, ahora piense cómo él veía a Dios. Dice que Job, según por lo menos lo explica esta versión, dice que como que Dios rechinaba los dientes contra él, como que dice, del enojo que tenía. Rechina los dientes contra mí. Ahora, y me atraviesa con su mirada. Usted sabe, con la mirada una persona puede decir mucho, ¿no? Entonces dice que hasta con la mirada Dios lo odiaba. Ahora piensa entonces en qué condición se sentía Job en esa circunstancia. Ahora bien, mire este otro versículo, siempre Job 17:11 vamos a ver hoy. Mire, mis días se acaban, mis esperanzas han desaparecido, los deseos de mi corazón están destruidos. Óigame, hermano, cuando alguien como que dice, mire, yo aquí ya estoy para morirme, porque dice, mis días se acaban, pero ¿sabe cuál es lo peor? Es que mis esperanzas han desaparecido. Cuando alguien desaparece, la esperanza, como dice, señores, aquí no me queda nada. Óigame, porque la esperanza es lo último que una persona puede tener. Y si la persona, es decir, que pierde esa esperanza, ya no le queda nada. Porque, en otras palabras, ¿qué espera pues? Si no hay esperanza, ¿qué espera? La muerte. Entonces dice que mis esperanzas han desaparecido. Y oiga, los deseos de mi corazón están destruidos. En otras palabras, miren, señores, yo ya no espero nada bueno. Ahorita todo se me ha derrumbado. No hay nada bueno que espere. Todo aquello que yo anhelaba, los sueños que tenía, todo se vino abajo. Ya no tengo nada que esperar. Entonces, ahora, mire la condición de una persona que está frustrada y llegar al punto donde cree que Dios está enojado con él, lo está destruyendo y que no le queda nada que hacer. Eso es una vida donde hay una profunda, este caso ya sería más que frustración, una depresión, pero profunda, donde no hay nada, donde todo ha desaparecido.
Así que este es un caso especial que todos conocemos, pero quería que viéramos en la Escritura cuál es su sentir. Ahora, le pregunto, si usted tiene problemas, por ejemplo, ¿hay alguien que tiene problemas aquí? Ahora, si usted tiene problemas, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve la vida? ¿Qué piensa de Dios? Porque todo eso es importante, amados. Oiga, una cosa que usted esté pasando por una circunstancia negativa y otra es que usted piense que Dios la tiene contra usted, que sus esperanzas terminaron, que ya no le queda nada. Entonces eso sí está tremendo. Así que este es un caso especial. Claro, hay otros casos que usted conoce y podríamos mencionar, por ejemplo, Elías, una persona que de la noche a la mañana todo se vino abajo y él quería hasta morirse. Usted lo sabe, cómo él se fue al desierto queriéndose morir. Pero hay algo que me llama la atención de Elías en todo este punto, es que él iba buscando una respuesta de parte de Dios. No a donde lo sabía buscar, por ejemplo, en el monte Carmelo, sino hoy quería ir hasta el lugar donde Dios habló con Moisés. Entonces, por eso que se fue al desierto, pero él, pues quería morirse. Él se deprimió de un solo. Es decir, la depresión puede venir por problemas progresivos, pero en el caso de Elías, de una vez, una mala noticia le trajo a él todo. Es decir, el deseo de morir, sentirse que no valía nada, etcétera, etcétera. Entonces, y eso lo llevó al desierto. Ahora, pero lo que me llama la atención en el caso de Elías es que Elías no se alejó de Dios. Es decir, Elías fue a buscar a Dios y quería que Dios hablara con él. Y óigame, es interesante saber incluso que Dios le mandó un ángel, pero él no quería hablar con el ángel, él quería hablar con Dios. Porque, óigame, que usted esté depresivo y que Dios le mande comida, yo no sé si mandó al ángel a cocinar, pero óigame, que le lleve comida y agua en el desierto, coma, óigame, con solo ver el ángel se hubiera animado a decir, güey, pero se volvió a dormir. Y luego, después de haber dormido, quizás lo suficiente, no sé cuántas horas durmió, oiga, le vuelve a llevar comida, es decir, una torta y agua. Pero él no quería hablar con él, no porque le hubiera hablado, mire, dile a Dios esto y esto, pero él quería hablar con Dios. ¿Qué pasaría si a usted se le aparece un ángel? Job se le apareció un ángel y la depresión no se le fue. Claro, Dios le dijo a través del ángel, come y bebe porque el largo camino te espera. Ahora, él caminó 40 días y se fue a meter a esa cueva donde Dios le habló. Una cosa, amados, es que la depresión a alguien lo aleje de Dios y otra cosa que lo lleve a buscar profundamente a Dios. Porque esto es lo que hizo Elías. Es decir, él tomó una decisión correcta en esa situación y por supuesto encontró la ayuda que necesitaba o la respuesta que Dios tenía para él. Y ahí tenemos otra historia, otras historias importantes. Ahora, pero quiero nada más enfocarme en esto. ¿Cómo superar la frustración? Me refiero por si alguien está pasando pruebas, tribulaciones, o que usted cree que la vida pues le ha ido de la patada. Usted cree, amados, que las personas le fallaron, qué sé yo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, amados, que reconocer que no estamos libres de ella. También, amados, la puedes vivir por más fuerte o maduro que experimentes. Es necesario que aprendas a enfrentar esas situaciones. Es decir que si las frustraciones son parte de la vida, es necesario enfrentarlas. Es decir, bueno, ¿qué es lo que me pasa? A mí me pasa esta situación. Hay que reconocer lo que nos pasa. Bueno, me pasa esto. Luego, fíjese, pregúntese entonces si la situación
que lo está frustrando, lo provocó usted mismo o es de una situación externa. Oigan, en este caso, amados, si uno mismo la ha provocado, hay que ver entonces cómo hacemos un cambio, porque a veces puede ver por las mismas situaciones, decisiones que uno ha tomado. Hay un texto acá en Eclesiastés 7:29, en la traducción del lenguaje actual. Mírenlo como lo dice acá, Eclesiastés. Dice: lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros, ¿qué dice? Ahora, fíjese bien, hay cosas que llegan a la vida de frustración porque uno lo enreda todo. Es decir, no meta a Dios en aquellas cosas donde usted se metió en el lío, pues. Dice la Biblia que el que cava hoyo, en ese va a caer. Entonces, así que no culpe a Dios por sus fallas, porque uno es que lo enreda todo. ¿Ve? Y a veces queremos culpar a otras personas, pero no. Entonces, hay que reconocer entonces que la falla ha sido mía. Luego, si la frustración viene por algo de lo que no tienes control, entiende que la vida es así. No siempre podrás manejarlo todo ni controlarlo todo. Es decir que, amados, hay cosas en las cuales uno no tiene el control de las cosas externas, pero sí cómo va a responder a los problemas externos. Mire cómo dice Filipenses 4, 6 y 7. Mire cómo dice acá: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en aquellas cosas que uno no tiene control, pues hay que ponerle en las manos de Dios y dejar de preocuparse, porque según este texto está diciendo que no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Porque, dígame, por más que uno se angustie por algo, nunca lo soluciona. Es más, la preocupación, la angustia acerca de un problema, eso puede acarrear otras situaciones que van a afectar más la salud o bienestar de una persona. Luego, amados, no permitir que la frustración se instale en su vida. Porque, óigame, con esto me refiero, amados, a que a personas que les gusta sufrir, les encanta ser víctimas y siempre están quejándose, enojados, amargados. Y ese tipo de personas, amados, decidieron hacer de la frustración una compañera de vida. En otras palabras, hay personas que así les gusta vivir. Bueno, como yo soy un fracasado, una fracasada, y ni modo, así que y ahí viven, pero nunca tienen paz, nunca tienen felicidad, porque su compañera es la frustración. ¿Sí? Todo me fue mal en la vida. Y entonces, esa actitud es una actitud derrotista. Algo que un creyente no debe de cargar. ¿Ve? Entonces, porque eso le va a afectar siempre. Entonces, luego, aprenda de la frustración. ¿Cómo así? Si bien las situaciones que nos frustran son irritantes, también son una oportunidad para aprender de ellas. Es decir, aprenda cómo llegar a esa situación. Aprende a cómo reaccionar la próxima vez que le ocurra, y aprenda cómo la frustración puede hacerse más, cómo uno tomar esa situación, ya que es un creyente y la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que en Jesucristo somos más que vencedores. Es decir que esa situación tenemos que tomarla
y decirle a Dios: Señor, esto es lo que me pasa, yo lo entrego esto a ti. Y ayúdame a superar esta situación. Y luego, amados, tómelo con humor. Tómelo con... Miren cómo dice este texto de Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo vive usted durante el día? Va a su trabajo, viene de su trabajo, llega a su casa y tenemos un espíritu triste. ¿Qué hace el espíritu triste? Seca los huesos. Entonces note, ¿quién decide eso? Es uno. Uno es el que decide qué hacer con lo que nos pasa. Luego, bueno, así que, amados, esto quiere decir que la frustración puede ser combatida con pensamientos alegres, pensamientos divertidos, pero sanos, pensamientos positivos, etcétera, etcétera. ¿Ve? Porque si no, lo va a consumir. Luego, para ir terminando, agradezca y agradezca. El mejor antídoto ante los problemas de la vida es dar gracias a Dios por todo. ¿Sí? Si usted tiene un corazón agradecido, si las cosas le van mal, bueno, usted tiene fe que no va a terminar así. Que los problemas son temporales, como lo hemos dicho muchas veces. ¿Ve? Así que aprenda a confiar en Dios. Y luego, amados, entra en comunión con Dios. No hay mejor manera de enfrentar las dificultades que delante de Dios. La Biblia dice que hay que echar toda nuestra ansiedad ante Él y que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces eso significa pues que aquellas cosas que nosotros no podemos sobrellevar humanamente, hay que entregárselas a Dios. Decirle: Señor, esta es mi situación, ayúdame, pero ponga de su parte, por ejemplo, por supuesto. Luego, amados, alábele. Es importante, amados, aprender a alabar a Dios en medio de la dificultad. Y eso significa soltar, liberar y desatar las cadenas que lo oprimen. Porque hay personas que pueden estar siendo oprimidas por lo que les pasa. Y vienen a la iglesia, no están dispuestos a adorar, a alabar, por la misma opresión que hay en su interior. Y luego, amados, decida o declare liberación. Es decir, que en ocasiones hemos enseñado, amados, con nuestras palabras mismas nos atamos. En vez de atarse con palabras, hable lo contrario a las palabras que muchas veces uno dice. Luego cambie la actitud hacia la frustración. ¿Cómo así? La frustración, amados, es una emoción normal que, amados, que nos indica que no vamos por donde nos gustaría, pero la frustración es incómoda, pero es tolerable. Entonces, ¿cómo mejorar, amados, entonces la tolerancia? No huya del sentimiento de la frustración, pero tampoco se crea, amados, no crea pues que en verdad eso es lo que Dios ha determinado para usted y que ahí va a vivir siempre. No. Entonces, por último, la diferencia, los deseos de las necesidades. Todos tenemos preferencias y deseos. Nos gustaría que todos nos traten como queremos, que las cosas salgan de una manera determinada, pero no dejan de ser deseos. A veces nosotros tenemos deseos, pero no siempre lo que deseamos llega. Entonces, ¿qué pasa cuando no llega? Bueno, no llegó y la vida continúa. Entonces concluyo. Amados, la frustración llega o va a venir, no la puede evitar, pero sí la puede superar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo pienso que tal vez no tenga usted que luchar con eso, no está luchando con un problema de frustración, pero es difícil que la vida uno esté 100% satisfecho. Pero al final, uno es el que decide qué respuesta da a las situaciones
de la vida. Entonces le pregunto, como hijo de Dios, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente? Yo no le digo que usted se sienta, ¿verdad?, que tal vez a lo mejor ha alcanzado el éxito, o que se sienta bien consigo mismo, con sus decisiones, etcétera, etcétera. Yo no sé, pero cada quien tiene luchas. Una cosa es que usted en medio de eso viva siempre quejándose por sus circunstancias. Es bueno aprender a soltar aquellas cosas que nos atan o que nos amargan o que nos oprimen la vida, y aprender a estar alegres y a aceptar las cosas como llegan y decirle a Dios: si esto lo puedo superar, pues con tu ayuda lo voy a hacer. Y aquellas cosas que en verdad no están a nuestro alcance, pues hay que aprender a sobrellevarlas con la ayuda del Señor. Pero no viva una vida, amados, de queja continua, porque eso no le agrada a Dios. No viva usted una vida de lamento y cada vez que le pasa llora. Entonces eso significa, amados, que usted tiene cosas que viene arrastrando y que dice: ¿yo por qué hice eso? Porque hay personas que ese es el problema. Traen tantas cosas que de atrás, es decir, del pasado, que no les deja en paz en el presente. Tiene que aprender a soltar el pasado y dejar de llorar por lo que ya no tiene que llorar, y aprender a vivir en el presente, y tener sobre todo fe, que más adelante, si usted persevera y está en los caminos de Dios, todo va a estar bien. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.